Sara, ¿se recuerdan de Sara en la Biblia? Bueno, Génesis 21, si tienen ahí su Biblia a la mano, pueden ojear ahí rápido y regresar a Génesis 21. Génesis 21 dice Sara: Dios me ha hecho reír, y a todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. Les cuento la historia. Lo que pasa es que Sara tenía 90 años por ahí. Abraham estaba casi por 100, ¿no? Y Dios les prometió un hijo. Pero el hijo no venía, y no venía el hijo, y no venía. Y Sara creía, pero creía no muchito, como decimos, ¿no? Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo de Sara, no de Agar, porque si recordamos la historia bíblica, ya tenía Abraham un hijo de Agar, Ismael. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo: te voy a dar un hijo de Sara. Abraham sabía, Sara estéril, 90 años de edad, hace mucho rato había pasado la menopausia por Sara. Entonces Sara dijo: ¿cómo es posible? Yo 90 años de edad, estéril toda mi vida, ¿cómo voy a tener un hijo, por favor? Pero un día Abraham le dijo: Sara, Dios me habló y me dijo que vas a tener un hijo. Y Sara se rió de Abraham y le dijo: Abraham, ¿eso es cierto? No lo puedo creer. Y se rió, y la Biblia dice que hasta le dolió el estómago de tanta risa, porque no creía. Imagínense ustedes, no creía Sara en la promesa de Dios. Y entonces Dios se molestó un poco y le dijo: se ha reído Sara porque dije que tendría un hijo. Y Sara dijo: no, Señor, no me reí de eso. Y Dios le dijo: sí, pero tendrás un hijo. ¿Y saben qué? Sara tuvo un hijo. Sara tuvo un hijo a la edad de 90. ¿Se imaginan ustedes a esta viejita de 90 años en el mercado comprando bananos, comprando las frutas y verduras de la casa, y con su barriga y 90 años y quizás su bastoncito, y ella feliz de la vida mostrando que estaba embarazada? Es que jamás había tenido un hijo y ahora se había cumplido la promesa. Y Sara tuvo un hijo. ¿Cuál es la lección que aprendemos de Sara, hermanas de la iglesia Jesucristo es el camino? No importa la edad que tú tengas, Dios puede usarte. No importa la edad que tengas. Sara tenía 90 y Sara creyó a Dios, y Dios cumplió su promesa en Sara y Abraham. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tienes 90? ¿O tienes un poco menos? Yo no sé cuántos años tienes, pero la edad que tú tengas, así como Dios usó a Sara, Dios te puede usar a ti. Sigue confiando en Él. Sara fue una mujer esforzada y valiente, una mujer que después se convirtió en madre de Isaac. De hecho, le puso Isaac, que quiere decir risa, porque cuando estaba embarazado, cuando Dios le prometió a Isaac, ella no lo creía. Se rió, y cuando nació le dijo: bueno, le voy a poner risa, porque no creí que este chico fuera realidad. La edad que tú tengas no importa. Dios te puede usar. Anímate una vez más. Anímate. Dios es maravilloso y Dios puede usarte hoy como usó a Sara. Veamos otro ejemplo de otra mujer. Miriam le llaman algunas versiones de la Biblia, y María le llaman otras versiones de la Biblia. ¿Quién fue? Fue la hermana de Moisés y Aarón. ¿Se recuerdan de Miriam o de María, la profetisa? Bueno, fíjense bien, en Éxodo 15, 20-21 se cuenta la historia de Miriam, la hermana de Moisés, y dice: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y Miriam les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Miriam, la profetisa, imagínense, Moisés tartamudo un poco, ¿no? Pero era el líder del pueblo de Israel. Aarón tenía pico del oro, el muchacho, entonces este sí podía hablar bien. Entonces Moisés tartamudo, pero era el jefe, era el líder. Aarón era el vocero, ¿no? Era el portavoz, era el sacerdote, el que predicaba, el que decía la palabra al pueblo. Y Miriam, la hermana de estos chicos, era la que cantaba, la profetisa que adoraba, como los chicos de la alabanza que acabamos de ver acá. Y entonces, mire, entre los tres hermanos, fíjense bien, hacían la tarea de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pasando por todo el desierto. Miriam servía a Dios. ¿Cuál es la lección que aprendemos acá? La lección que aprendemos es que todos los talentos que tú tengas, estimada madre, ponlos al servicio del Señor. De Sara aprendimos que no importa la edad que tengas, Dios te puede usar. De Miriam aprendemos que los talentos que ella tenía los puso al servicio del Señor. Ella era buena para la música, cantaba y dirigía al pueblo en alabanza. Haz tú lo mismo. ¿Qué talento tienes tú? ¿Sabes diseñar?
Eres buena para el diseño gráfico, pon al servicio del Señor esos talentos. ¿Sabes dar clases para niños? Pon al servicio del Señor esos talentos. ¿Sabes hacer cámaras de televisión como los chicos de hoy aquí? Pues vénganse y creen este nuevo ministerio, televisión de la iglesia, y empiecen a transmitir a partir de hoy, y que el coronavirus nos dé esa enseñanza maravillosa de decir, bueno, la iglesia Jesucristo es el camino. A través del coronavirus aprendió muchas cosas. Una de ellas, tuvimos el nuevo ministerio de televisión de la iglesia. Ahora transmitimos para todo el mundo. Ahora los chicos de la Cima, de Orajuelo, de todas esas aldeas que se han ido para Estados Unidos, para Europa, para lo que sea, ya nos pueden ver en línea, y ahora estamos teniendo realmente una comunidad virtual maravillosa. Los talentos que tú tengas, estimada madre, ponlos al servicio del Señor. Hay que aprovechar todo para ponerlos al servicio del Señor. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se metía en una barquita al lago de Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué se metía ahí? Para hablar con la multitud, porque él sabía, si tú hablas con agua detrás de ti, el agua hace una amplificación del sonido, ¿no? Y entonces Jesús usaba todos los recursos. Hoy tenemos el Facebook, el YouTube, el Instagram, el Twitter. Hoy tenemos todo para servir a Dios. Así es que hagámoslo, y que de aquí del coronavirus, dependa ya, parta ya una historia de la iglesia pasada y una historia de la iglesia nueva que llega a toda la gente. Pero ¿cómo se logra? Miriam lo logró. Puso sus talentos al servicio del Señor. Otra mujer, Rahab o Raab, como tú quieras, ¿no? La H pues es muda, pero algunas la suenan J, y en hebreo se suena J, ¿no? Entonces, Rahab, la ramera. Fíjense bien, Dios usó a Rahab la ramera hasta convertirse incluso en el linaje de Jesucristo. ¿Te puedes imaginar? ¿Jesucristo procede de Rahab la ramera? Sí, eso es lo que dije, y eso es lo que dice la Biblia. Rahab, la ramera, ahora se convierte en el linaje de Jesucristo. Era una ramera, era una prostituta, nadie quería estar con ella. Todos la despreciaban en el pueblo, y cuando la miraban decían, ay, ahí viene la prostituta. Y los hombres con ganas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio venían con Rahab la ramera, le pagaban y se acostaban con ella, pero la gente honorable del pueblo la despreciaba, decía, no, ella es la prostituta, yo no quiero nada saber con ella. Y Dios la usa y se vuelve de la genealogía de Jesucristo. ¡Wow! ¿Acaso no es maravilloso? Que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a lo sabio. Que lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso es maravilloso. Rahab, dice Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera, que no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cuál es la lección que aprendemos de Rahab? No importa cuál haya sido tu pasado, Dios puede usarte, y puede usarte a gran escala incluso. Dios usó a Rahab para permitirle a Jesucristo, por medio de esa genealogía, nacer en esta tierra. Dios te puede usar a ti. ¿Has tenido un pasado diferente? ¿Has tenido un pasado difícil? Y no le hablo solo a las madres de la iglesia, le hablo a las madres que van a ver este Facebook por todos lados, esta transmisión. ¿Qué momento estás pasando hoy? ¿Le has fallado a Cristo? ¿Te has alejado de Él? ¿Te has apartado de Él y sientes que ya Dios no te puede usar por tu pasado tan pecaminoso? Quiero decirte algo, mientras hay vida, hay esperanza. Si tú tienes hoy vida, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, Dios te puede usar. Dios usó a Sara siendo una viejita, una viejecita. Dios usó a Miriam con sus talentos al servicio de Dios. Dios usó a Rahab, no importando que su pasado era prostitución. ¿Cuál es tu pasado? Déjalo en el pasado. Dale vuelta a la hoja de tu pasado. Y ya. Y ahora pon una hoja en blanco delante de ti. Dios puede usarte. Y este es un buen día, en el Día de la Madre, para reconocer que sin Dios eres nada. Pero con Dios lo puedes todo. Veamos otra historia de otra mujer. Débora, la profetisa, la jueza, la líder de Israel. Débora, una mujer maravillosa. Débora profetizaba, pero no solo profetizaba. Débora se convirtió en líder del pueblo de Israel, y bajo su liderazgo, Débora mantuvo a Israel con 40 años de paz. ¿Eso qué quiere decir? Una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer decidida. Débora. Miremos lo que dice Jueces 5:7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído
hasta que yo, Débora, dice Débora, me levanté como madre de Israel. Débora fue una gran líder en aquel entonces. 40 años mantuvo Israel el liderazgo bajo la provisión que Dios le dio por Débora. Tú también puedes tener un gran liderazgo en esta congregación. Hay gente que dice, hermano Andri, es que solo los jóvenes están actuando, ya nosotros no nos dejan. No importa, tú puedes tener un liderazgo. Tú puedes empezar a visitar a las demás mujeres de la iglesia. Puedes empezar a visitar a las demás señoras de la colonia. Puedes empezar a orar con ellas. Puedes tomarte un té con ellas en la tarde y hablarles de Cristo. ¿Sabes? La verdadera vida no es la vida terrenal. Mucha gente se esfuerza por la vida terrenal y el coronavirus nos está enseñando una gran lección de que la verdadera vida es la que tenemos con Dios, porque aquí en la tierra todo acaba en un segundo. Pero la vida eterna con Dios es maravillosa y puedes hacerlo como lo hizo Débora, siendo la líder del pueblo de Israel. De Débora aprendemos que el liderazgo que tú puedas tener, ¿liderazgo qué es? Liderazgo es influencia, ¿no? La influencia que tú puedas tener es maravillosa. Así es que ánimo. De Sara aprendimos que no importa la edad que tengas, Dios te puede usar. Luego aprendimos de Rahab la ramera, que no importa tu pasado. De Miriam aprendimos que los talentos hay que ponerlos al servicio del Señor. Y de Débora aprendimos que hay que tener influencia para llevar a otros a Cristo. ¿Quieres que hablemos de otras mujeres? Tengo otras, pero creo que el tiempo está agotándose. Pero vamos a hablar de otras mujeres. Ruth. Hablemos de Ruth. Ruth no era israelita, ¿sabes? No era israelita, pero se ganó un lugar en el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor de su suegra. Ruth abandonó su casa y su familia. Y en Ruth 1:16 dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, no siendo israelita, fue usada por Dios. ¿Por qué? Porque se acercó a Dios, porque se acercó a la fuente eterna de vida. Probablemente tú nunca has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y así como Ruth, no te sientes parte de la familia de Dios. Ahora te sientes fuera de la familia. Pero si hoy reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios puede usarte como usó a Ruth para ser un gran ejemplo. Si conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, te convertirás en parte de la familia de Dios y Dios te usará grandemente. Así que tú que me ves, estimada dama, en este Día de las Madres, si estás lejos de Dios, ven a los caminos de Dios, ven a Jesús. Ruth no era israelita y se convierte en parte del pueblo de Israel por la gracia de Dios. Veamos otras dos mujeres más y luego hablamos de ti. Ana. ¿Quién es Ana? Ana, la madre del profeta Samuel, ¿recuerdas? Ana no podía tener hijos y un día fue al templo y estaba orando y estaba orando y estaba orando y estaba orando y oraba y oraba, y de tanto orar ya no decía palabras entendibles, sino que empezó como solo a llorar, a gemir, y le dice el sacerdote Elí, ¿estás borracha? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás borracha, mujer? Y Ana le dice, no, solo le pido a Dios un hijo. Y Elí le dice unas palabras tan sabias, llenas de fe, y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Cuando la Biblia menciona esa frase, el Dios de Israel, se refiere al poder de Dios. Y Ana se levanta, mira al sacerdote Elí, recibe la palabra de Elí que le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana salió. Pero nuestra versión de la Biblia dice, ve en paz y el Dios de Israel te conceda. Pero la versión original, el texto original dice, ve en paz porque el Dios de Israel ya te concedió lo que has pedido. Ana salió confiando en Dios y 9 meses después tenía a Samuelito, al bebé, en sus brazos. Dio a luz al profeta Samuel. Y Ana, tal como lo había prometido,
desteta a Samuelito y lo trae al templo y se lo deja a Elí, porque se lo había ofrecido a Dios. Y se convierte en el gran profeta Samuel. ¿Cuál es tu aflicción esta mañana? Dios puede hacer de ti una gran mujer. Dios puede hacer de tus hijos grandes servidores de Dios. Probablemente hoy tú ves a tus hijos y los ves ahí oyendo música un poco rara en sus habitaciones. Un hijo que quiere llegar con un arete puesto, que mira que me haga un tatuaje, y tal vez tú lo dices, ay, ¿será que Dios puede usar estos mis patojos? Sí los puede usar. Si tú empiezas a buscar a Dios de corazón, Dios puede hacer un cambio. Si le entregas a tus hijos a Dios. Ana, la mamá del gran profeta Samuel. La última mujer que vamos a ver hoy, hemos visto a varias. María. ¿Quién fue María? La madre del Señor Jesús. Se le aparece el ángel y le dice: María, darás a luz un hijo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María dijo: ¿cómo es eso si no? Yo no conozco varón. Yo no he tenido relaciones sexuales. ¿Y qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su presencia, porque nada es imposible para Dios. ¡Wow! Y María ve que el ángel se va. ¿Y qué dice María en Lucas 1:38? He aquí, tienes a tu sierva, que Él haga conmigo como tú has dicho. Y María creyó y fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema que tú atraviesas, estimada dama, estimada hermana, estimada amiga? El ángel se le apareció a María y María dijo: ¿cómo será esto? Esa fue la pregunta, dudosa. Porque si yo voy a tener un hijo, dijo María, pues por lo menos tengo que haber tenido relaciones sexuales o tengo que haber tenido una inseminación artificial, porque de otro modo no puedo tener un hijo. Y entonces la duda le surge. El ángel le dice: tendrás un hijo. Y María le hace la pregunta: ¿cómo será esto? Y el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su presencia, porque nada es imposible para Dios. Quizá tú estás viviendo un momento difícil en esta ocasión. Quizá tus circunstancias están tan adversas y tú preguntas: ¿cómo será esto? ¿Podré yo salir adelante? Andri, ¿podré yo salir adelante? ¿Cómo será esto? Y Dios te dice, por medio de mis palabras esta mañana: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su presencia. ¿Sabes por qué? Porque nada es imposible para Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Dios está contigo. Él está tan cerca de ti. Él no te abandona. Él no te ha dejado. Su presencia irá contigo siempre. Solo vuelve tu corazón a Dios. Solo regresa a Dios. Solo cree en Dios. Y dile: Señor, gracias porque estás aquí conmigo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. No sé a qué horas estás viendo el video. A la hora que estés viendo el video, sabes, Dios está contigo y Él no se va a ir de tu lado. Siempre ha estado contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. Pero los que nos alejamos de Dios somos nosotros. Hemos visto la historia de Sara. Hemos visto la historia de Miriam, de Rahab, de Débora, de Ruth, de Ana y de María. Hablemos de ti. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Cómo vas a forjar la historia de aquí en adelante? ¿A qué vas a dedicar tu vida? Dios quiere usarte. Él te ha dado dones y talentos. Si hoy tienes vida, escucha, es porque tienes un propósito todavía que cumplir. Si tú tienes vida hoy, hay un propósito para ti. El apóstol San Pablo, cuando estuvo en las cárceles, muchas cárceles, ese era el propósito de Dios. Y de las cárceles escribe casi la mayoría de cartas de este libro,
del Nuevo Testamento, desde la cárcel, el apóstol San Pablo escribe la mayoría de sus cartas y son cartas maravillosas, inspiradoras. Y alguien podría decir, ¿será la voluntad de Dios que está en la cárcel? ¿Dónde te encuentras tú hoy? ¿Estás enferma? ¿Estás angustiada en una cárcel de tus pensamientos? ¿En una cárcel de la mente que no puedes salir? ¿Tienes angustia? ¿Tienes depresión? ¿Cómo te sientes? Desde ahí, desde donde tú te encuentras, Dios te puede usar. Hoy es el día más maravilloso de tu vida. Ayer ya pasó. Mañana no lo tenemos asegurado. Hoy es todo lo que tienes para pensar diferente, para actuar diferente, para vivir diferente. Hoy es tu día. Mañana no es seguro. Y ayer ya pasó. El pasado quedó sepultado para siempre. Hoy es el día.